Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva versión de nuestros tradicionales encuentros digitales. Se trata del último encuentro del año 2022 y volvemos a conversar sobre la reforma al sistema de las pensiones y sus alcances. Le pusimos reforma de pensiones 3.0, tendiendo puentes para el equilibrio que Chile necesita, porque tanto en Frontal Trust como en DF nos parece importante seguir tendiendo puentes entre las distintas posturas que existen sobre este tema y escuchando alternativas a la propuesta actualmente en discusión, sin atrincheramientos ni dogmas. Por eso tenemos dos invitados de lujo, dos exministros de Hacienda que coincidentemente quisieron reformar el sistema de pensiones y no lo lograron. Les presento en primer lugar a Rodrigo Valdés. Estudió su doctorado en Economía en el MIT y luego de licenciarse en Economía y titularse de Ingeniero Comercial en la Universidad de Chile, sus áreas de investigación incluyen economía monetaria, finanzas internacionales, finanzas públicas. Fue ministro de Hacienda, presidente del Banco Estado, subdirector para el Departamento de Europa y las Américas del FMI, también trabajó en banca de inversión en Nueva York y en Chile, y anteriormente fue gerente de la División de Estudios y economista jefe del Banco Central, entre otras actividades. Les presento además a Ignacio Briones, ingeniero comercial de la Católica, con un PhD en Economía de Sciences Po de París. Está bien. Durante su carrera se ha desempeñado en distintos cargos, dentro de los cuales destaca el de director ejecutivo del Consejo de Estabilidad Financiera, embajador chileno ante la OCDE, exministro de Hacienda y ex precandidato presidencial por Evópolis. Actualmente es profesor de la UAI y presidente del directorio del Centro de Estudios Horizontal. Como ya es habitual en este encuentro organizado por Frontal Trust, en alianza con Diario Financiero, se puede ver por df.cl a través de DF Live. Los dejo en primer lugar con Andrés Echeverría, socio y presidente de Frontal Trust, que nos dará unas pequeñas palabras. Andrés. Gracias, Teresita. Bueno, ha pasado un mes desde que se conoce el proyecto de ley de reforma previsional. Ha habido tiempo para decantar, despejar la paja del trigo. Están presentados estos tremendos panelistas, pero nosotros estamos muy orgullosos de poder colaborar, atender puentes entre distintas visiones, y yo creo que es imposible mejor que contar con Rodrigo e Ignacio en esta reunión, conversación. Quiero hacer un par de comentarios o descripción de hechos, de temas propios de la reforma, y también pensando en que quienes nos están viendo tenemos una mezcla de públicos amplios, expertos y no expertos del tema previsional, y esperamos poder estar a la altura de hablarle a todos y no caer en excesos de tecnicismo, pero también por el contrario no obviar cosas técnicas fundamentales del proyecto de reforma. El principal tema para efectos de explicar por qué las pensiones son insuficientes, no tenemos que dejar de olvidar que eso se debe al mercado laboral. Un par de datos. Solo un 2% de los pensionados actuales corresponde a personas que han ahorrado en el sistema por más de 35 años de su vida laboral. Solo un 2%. Y por el contrario, un 56% de los pensionados actuales ha ahorrado por menos de 15 años. Así no hay matemática que sirva para efectos de acumular un monto razonable para jubilación. Peligroso también el tema de los independientes. Solo un 9% de los trabajadores independientes cotiza. Creo también que la reforma, el proyecto como lo conocimos, subpondera el rol de la PGU. No tengo ni una duda que los dos panelistas van a tocar ese tema. Y yo diría que hay un cuarto punto relevantísimo que es en qué nos tenemos que concentrar. Y eso definitivamente es mejorar la institucionalidad, y mejorar la institucionalidad para aumentar los aportes mensuales, que la reforma obviamente recoge esto. Vamos a terminar probablemente centrándonos principalmente en el 6%. Dos, aumentar la edad de jubilación. Esto es algo que no hay opinión en contra y ha faltado valentía política. Y
y probablemente lo que nos va a tomar parte de esta conversación, que es incorporar una redistribución racional, si es que procede. Me preocupa un tema que no está muy conversado públicamente, que es el APA. Tengo aquí un torpeo, estas siglas son difíciles de aprender, que es el Administrador Provisional Autónomo, que va a ser este administrador de cuentas único y estatal. Creo que aquí hay un peligroso trade-off entre rigidez estatal versus búsqueda de beneficio y traspasarle esos menores costos a los clientes. Y hay otro tema competitivo bien importante, el IPA, que va a ser el órgano inversionista estatal, también parte con una competencia bien importante porque los pensionados les serán asignados por default. Quien no elija va a caer en este administrador previsional. Y quizá un tema, y con esto termino, relevante también son las cuentas nocionales. Soy bien escéptico respecto del uso de las cuentas o del concepto para Chile. Creo que es una muy buena idea para países nórdicos, países anglosajones, con una cultura y experiencia de solidez de derecho de propiedad de siglos, pero tengo mis serias dudas de que sea el instrumento adecuado para Chile. No me extiendo más, Teresita, usted manda con qué Muchas partimos. gracias. Para iniciar la conversación con nuestro panelista, tenemos la idea, la intención de hacer un marco general, la opinión de ambos respecto de lo que es la propuesta del gobierno ya presentada y considerando así, en breve 5 minutos, qué es lo que ustedes consideran que está bien, lo que no está bien, lo malo y lo más importante de mejorar. Partamos por Ignacio. Claro, bueno, muchas gracias primero que nada Frontal Trust por la invitación, a ti Teresita por las palabras, Rodrigo, un placer estar contigo y Andrés por estar acá también. A ver, yo creo que voy a recoger primero lo que dijo Andrés en sus palabras iniciales y la motivación de este seminario. Yo suscribo 100%. Creo que es fundamental en este tema salir de la trinchera, tratar de mirar con la mayor distancia y objetividad posible, obviamente uno tiene su postura, pero salir de esta idea de que es todo maravilloso, como podrán decir algunos partidarios de la reforma, o que es todo un desastre, como podrán decir sus detractores, porque ahí no nos vamos a encontrar nunca. Entonces, dicho eso, creo que es valioso decir qué es lo que es lo bueno, qué es lo que es lo malo y qué es lo que es lo faltante, diría yo. A ver, lo bueno, yo parto por rescatar que esta reforma, en las líneas gruesas, rescata, reivindica el pilar de ahorro como elemento central de un sistema previsional. Cuestión que estuvo en entredicho, recordémoslo, no hace mucho tiempo, y la propia coalición de gobierno, que hoy día gobierna, tenía posturas bien distintas sobre esto, y lo que la llevaba era más bien una lógica de irse a un sistema de reparto que sabemos no funciona, que es infinanciable y que no es sostenible. Entonces yo saludo eso, o sea, acá no nos perdamos, en el largo plazo aquí vamos a tener 16 puntos de ahorro, que uno podrá discutir en la parte fundamental que es ahorro individual, la otra va a ser un ahorro colectivo, y uno puede discutir la transición y a uno le gustaría que ojalá ese ahorro de 16 puntos fuera antes y no tan tarde después, y eso nos va a llevar a la discusión de las componentes de reparto que esto tiene, pero en el agregado, acá hay más ahorro nacional, se hace cargo las pensiones o el problema de pensiones de que es un problema esencialmente de ahorro en una dimensión fundamental, y eso yo lo valoro. Ahora, subrayado eso, ¿qué es lo que a mí me parece malo, preocupante o debatible, criticable? Lo vamos a conversar con más detalle acá. Creo que el plantear cuentas nocionales tiene dos dificultades, una conceptual y una práctica. La práctica es que yo creo que es imposible de explicar para las personas, particularmente luego de los retiros que fueron impulsados por la propia coalición de gobierno cuando era oposición, y las personas vieron su dinero, la sintieron, la tocaron, la gastaron, y a uno le puede gustar o no, pero quieren que su dinero vaya a sus cuentas. La conceptual es que yo creo que es muy importante, y espero que vamos a ahondar en esto después. El nocional es un instrumento, es un artefacto para poder hacer financiamiento, un instrumento de financiamiento en el tiempo, intertemporal, para poder hacer una cosa, reparto. ¿Ya? Entonces la pregunta que uno debiera hacerse acá es, ¿queremos reparto en esta reforma de pensiones? Sí, no, ¿cuánto? Respondí a esa pregunta, bueno, ¿cuál es el mejor instrumento? ¿Es necesariamente el nocional?
Y yo creo que no, porque creo que el nocional se enfrenta a esta dificultad práctica. En segundo lugar, enreda. Y en tercer lugar, obliga a la generación de un vehículo especial y estatal, el IPA con 2P, que tiene sentido solo en esta lógica de un fondo que va a tener un componente de reparto, donde hay una tasa nocional que hay que ir calibrando en el tiempo para hacerlo sustentable. Pero eso no es necesario, necesariamente la única respuesta para hacer reparto. Y agrego una observación. No es casualidad que los sistemas, las cuentas nacionales sean un instrumento para países, los nórdicos, decía Andrés, que son los que vienen de la transición inversa, desde repartos a sistemas de ahorro. Y en esa transición va a haber componentes de ahorro y de reparto. Por lo tanto, el nacional tiene que entenderlo siempre como un instrumento que alberga una componente de reparto, ¿ya? Lo segundo que a mí me complica y que encuentro negativo es que existe una excesiva concentración de funciones en el Estado, una fe ciega en que el Estado va a hacer bien la pega, amén de los riesgos de captura política, y de esto llega el tema de gobernanza, que es fundamental. Y lo faltante, para terminar y no monopolizar la palabra, creo que hay dos cuestiones muy importantes que no están acá. La primera tiene que ver con la edad de jubilación. Yo sé que es políticamente incorrecto plantearlo, pero obviamente si uno quiere financiar pensiones, las pensiones dependen de la edad de jubilación y la sobrevivencia de las personas, y uno no puede hacerse leso con eso, particularmente a nivel de las mujeres, que hoy día tienen estas edad de jubilación más temprana, 5 años más temprana que los hombres. Y la segunda, lo decía Andrés, el problema de pensiones, independiente del sistema que nos guste, es uno de base por altura, es de cantidad de recaudación. Mejores pensiones son más plata, peores pensiones menos plata. Y acá estamos poniendo el acento en una variable que es la tasa de recaudación, 6 puntos adicionales, pero no nos estamos preguntando qué pasa con la base. Y la base es estrecha porque existe mucha informalidad por distintas razones, y los incentivos a la formalización, que es lo que deberíamos buscar como país, no están en el sistema de pensiones. Y creo que es conceptualmente erróneo pensar que con incentivos a la hora de jubilar tú vas a incentivar la formalización. Hay que buscar otro camino, y yo creo que ese camino tiene que ver con mercado laboral, pero con subsidios directos hoy día, plata disponible hoy día a las personas que se formalizan y que no están disponibles para que las personas que son informales. Eso. Muchas gracias. Rodrigo. Bueno, primero, gracias, Tere, Andrés, por organizar esto. Saludos, Ignacio. A ver, de las cosas buenas, yo creo que ya lo dijo Ignacio muy bien. Esta es una reforma que tiene bastante de ahorro, más allá de que uno puede discutir distintos diseños específicos de cuánto reparto, cuánto no reparto. Al final, mucho es ahorro. Yo diría que un segundo aspecto que abre la cancha, clarifica, hace posible un acuerdo, es que, voy a ponerlo en el Frente Amplio en particular, pero la izquierda en general da un paso muy importante en mantener cuentas individuales en el 10%. Ya no es solo el stock, es que el flujo para adelante se va a manejar por el sector privado si una persona quiere, y sigue siendo una cuenta individual. Y creo que esos son dos avances bien relevantes. Quizá una tercera cosa que permite esto es movernos de la lógica que la seguridad social está como fuera de lo fiscal en Chile. Y pasa mucho que uno se compara con otros países y dice, bueno, falta carga tributaria en Chile. La verdad es que falta un poco, pero lo que más falta por lejos es seguridad social, entre comillas, pública, estatal, no cuenta privada. Esa es una diferencia muy fuerte que tenemos con el mundo, que nos hace, lamentablemente, vernos con muy poca carga tributaria. Entonces, esto es un avance hacia poner la discusión donde hay más ganancia potencial. Respecto de temas que son más conversables, más complejos, yo diría que la etapa de desacumulación que tiene la reforma tiene varios peros. Podemos discutirlo. Hay una gracia ahí que tiene mucho menos ideología, esa parte. Yo creo que se pueden construir cosas bien interesantes en ese mundo. Y bueno, está el tema de que si uno no tiene suficiente le devuelven la plata en un tiempo, prohibir el retiro programado, varias cosas que son discutibles, y uno puede tener otros instrumentos para lograr lo mismo y que pueden ser útiles. Una cosa específica que me dio dolor de guata a mí es que el proyecto tiene un famoso autopréstamo de la cuenta individual. Eso es abrir un forado de retiros en que ese autopréstamo no se va a pagar, ese autopréstamo se va a agrandar en cada ciclo económico. Probablemente el gobierno dio esto, si entró con un número, va a salir con un número más grande. Creo que es un
es perder una batalla bien importante conceptual que, bueno, ya está así. Creo que le falta fortaleza institucional a los entes públicos que se crean, de distintas formas, ¿no? Su independencia, de quién dependen, etc. Yo creo que eso se puede trabajar mejor. Y por último, creo que respecto de la separación de la industria, que es esta idea de que se crea el APA, el IPA, desaparecen las FP completamente, yo creo que hay que buscar diseños que, avanzando hacia buscar mejores economías de escala, mejor competencia, bajar un poco el exceso de utilidades que hay en el sistema, se pueden buscar alternativas que permitan una confluencia, ¿no? Y yo creo que hay distintos modelos posibles ahí que se pueden armar. Hay gente que, con razón, tiene mucha distancia que hay un monopolio estatal, por ejemplo. Pero que no haya un monopolio estatal no significa no hacer nada tampoco, sino que hay un rango de cosas que discutir y eso creo que es muy mejorable y hay que empezar a tener las conversaciones para que eso pase. Muchas gracias, Rodrigo. Un eje central de la reforma tiene que ver con este seguro social, el 6% de cotización adicional que se suma al ahorro de los trabajadores. Y quería invitarlo a iniciar la profundización de ese análisis. El uso de este 6%, el uso y cómo se aplica estas cuentas nacionales de las que hablamos. Rodrigo, ¿qué podrías decirnos respecto de lo que está planteando el gobierno para usar este 6% y también cómo lo tiene considerado para una especie de transición, ¿no? Sí. A ver, yo creo que lo que tenemos que partir, y especialmente por los que nos están mirando hoy día, es reconocer que el ahorro es muy importante y que sea colectivo o individual, en el largo plazo tiene muchos beneficios. Pero al mismo tiempo tenemos un problema de corto plazo, que podemos decidir enfrentarlo o apretar los dientes, aguantarlo y no enfrentarlo. Y eso es que hay generaciones ya retiradas y varias que se van a retirar. Pongamos una persona hoy día de 55 años, en que si hay más ahorro, porque le queda muy poca vida a esa persona activa, la verdad es que no le van a mejorar las pensiones. Aunque vaya esa plata a la cuenta individual, el mejoramiento va a ser muy chiquitito. Y la pregunta es, ¿debemos o no hacer un esfuerzo adicional como sociedad para mejorar esas pensiones? ¿O apretar los dientes y pasar este bache de varias décadas? Porque esa persona es de 55 años, pero va a vivir hasta los 85 en promedio. Entonces son 30 años de una persona que podría estar marchando. Y uno puede decir, bueno, ¿hacemos algo o no hacemos algo? Ya hicimos algo monumental, que es la PGU. ¿Okay? Y esto es bien importante, Ignacio lo ha dicho en muchos foros. Ojo que las reformas que hicimos antes eran sin PGU o con una PGU chica. Ahora la PGU es muy grande. Pero eso me lleva a lo siguiente. Lo que tenemos que tener cuidado es que la PGU es un instrumento muy útil, pero es como una bazuca para todos. Es una piscina que se llena para todos. Y lo que tenemos hoy día, y esto lo están mostrando los distintos estudios que están saliendo de tasa de reemplazo. Tasa de reemplazo, a propósito, es simplemente cuánto es la pensión comparada con el último salario o los últimos salarios de las personas. Y es bien interesante ver que con la PGU, la tasa de reemplazo de segmentos más vulnerables ha subido montones. Es más de 100%. Ahí no está el problema. El problema está en la clase media, media alta, quintil 4, comienzo del quintil 5, en que a pesar de la PGU, por distintas razones, al final del día, esa gente tiene tasas de reemplazo que pueden ser insuficientes, o son a todas luces insuficientes respecto a las promesas, respecto a lo que se espera. Y la pregunta es cómo llegamos ahí. Y llegar con la PGU ahí es carísimo, porque significa darle a todos y distorsiona a todos. Y por lo tanto, la pregunta política, que tiene bien poco de técnica al final, es, ¿apretamos los dientes 40 años o 30 años? ¿O hacemos algún diseño que permita llegar a esas personas que tienen tasas de reemplazo más bajas? Es una decisión que hay que tomar colectivamente como país. Yo no tengo una posición así como decir o no, porque no lo veo como una cosa evidente que haya que hacer, pero tenemos que tener el cuidado de que si lo hacemos vía PGU o lo hacemos a presión política vía PGU en los próximos 20 años, vamos a terminar con un gasto fiscal enorme y con distorsiones gigantescas en el otro espectro de la distribución. Pasa algo muy raro acá. Partimos de pensiones muy bajas para todos
a pensiones que son relativamente bajas para un segmento particular de la sociedad en que la política pública le cuesta mucho llegar porque es muy contra la lógica darle plata a alguien que está en el percentil 85 de la distribución. Una persona que tenía un sueldo de 1.400.000, se jubiló, esa persona saca de su jubilación 350 lucas, le pusimos 250 lucas, pero todavía tiene 500 de 1 millón y tanto. ¿Queremos llegar ahí o no? Yo creo que esa pregunta es la primera que hay que hacer. Contestado eso, podemos ir al diseño. Y ahí hay, de nuevo, alternativas. Yo estoy con Ignacio. ¿Es posible que las cuentas nacionales sean un poquito más enredadas de lo necesario? La propuesta de la presidenta Bachelet era mucho más simple en esto. Pero bueno, eso es un problema de instrumento. La pregunta inicial es la otra. Ignacio, ¿hay que usar parte de este 6% o no para aumentar las pensiones actuales? Lo que pasa es que no hay que saltarse etapas. Yo concuerdo con Rodrigo, de alguna manera lo dije antes. Uno debe definir primero los objetivos, siempre, y luego ver cuáles son los instrumentos idóneos. Y a veces siento que partimos al revés. Entonces la pregunta primera es, ¿cuánto reparto? ¿Queremos tener reparto? ¿Y cuánto reparto? ¿Ya? ¿Cuáles son los instrumentos de reparto disponibles? La PGU es reparto, para que lo entendamos bien. O sea, se financia con impuestos. Los impuestos vienen esencialmente de la población activa, también viene un poco de la pasiva, pero mayoritariamente la activa, y esto sirve para pagar pensiones a aquellos que ya jubilaron. Para que tengan un orden de magnitud, lo decía Rodrigo, cuando nosotros negociamos la fallida segunda reforma de pensiones, en la Cámara logramos un acuerdo de 3. De los 6 puntos, 3 iban a las cuentas individuales, 3 iban a mecanismos de solidaridad, incluyendo reparto. Entre medio pasó la PGU, y la PGU en plata es equivalente a 4 puntos de cotización individual, ¿ya? Más o menos, aproximadamente. Es como haber hecho solidaridad, pero en este caso con impuestos generales, tomando 4 puntos de cotización si se hubiera hecho con cotización. Entonces, uno no puede desentenderse de esa parte de la discusión. La pregunta es, ¿vamos a tener más reparto solidario? ¿Lo vamos a dejar ahí? ¿Y cuáles son los instrumentos? Entonces, se ha planteado en el proyecto del gobierno aumentar la PGU, ¿ya? Aumentar la PGU de los 194.000 pesos actuales a 250.000, supongamos que todo esto va a estar en términos reales, tiene un costo parecido, un poquito menor, pero parecido al que costó la primera PGU, ¿ya? Esto es 0,7 puntos del PIB aproximadamente y en régimen 1,1, 1,2, o sea, harta plata, ¿ya? Y luego está la pregunta entonces, dentro de la cotización adicional, ¿vamos a seguir teniendo componentes de reparto? Sí, no, ¿cuánto? ¿Ya? Y no lo sabemos, la verdad es que no conocemos los números del proyecto, los flujos de caja, para poder estimar cuánto de reparto tiene los 6 puntos, no lo sabemos. Ahora, uno puede hacer ciertas elucubraciones, pero yo creo que lo fundamental es volver a preguntarnos si la respuesta es, vamos a tener reparto, y eso es lo que hace el gobierno dice, hagámoslo con unas cuentas nacionales, ¿ya? Y las cuentas nacionales, que es un enredo, quizás la manera más fácil de entenderlo quienes nos siguen, es verlo como un vehículo de financiamiento, en el cual básicamente, imaginen que ustedes, no sé, entregan 100 pesos de cotización hoy día, ¿ya? Y en lugar de que esos 100 pesos vayan a su cuenta individual de una y se empiece a generar interés, el gobierno les va a hacer una promesa de que esos 100 pesos, al final de su vida, pongamos al fin del año 10, se los voy a devolver, pero se los voy a devolver reajustado a una rentabilidad menor que la que obtienen en el mercado de capitales. 2%, por ejemplo, versus 4%. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno con esos 100? Esos 100 los ocupó para pagar reparto, ¿ya? Pero tengo que devolverlos. Entonces, ¿cómo hago para devolverlos después? Bueno, lo que voy a hacer es que en los sucesivos flujos de 100 de esa persona que contribuye el año 2, 3, 4, 5 y así hasta el año 10, en lugar de pagarle el retorno real que obtuve, esa inversión, el 4%, le voy a pagar el 2%. Y esa diferencia acumulada entre el 2 y el 4 me permite devolver los 100. ¿Se fijan? Entonces, lo que usted está haciendo es un financiamiento en base a las cotizaciones, en algún momento del tiempo, para pagar beneficios a personas que están fuera del sistema, típicamente personas ya jubiladas, o en el caso del proyecto del gobierno también cuidadoras y etc. Y esa es la pregunta. La pregunta es, ¿cuánto reparto y si ese instrumento es el mejor? Y yo dejaría al menos planteado que si ese es el principio, que el nacional es un instrumento de financiamiento,
Bueno, la gente que está en finanzas sabe que el mercado de capitales existe, que hay múltiples alternativas, múltiples combinaciones de financiamiento, no solo esa, y desde allá una, mucho más simple creo yo, es decir, ¿sabe qué? Si inseremos cuántos puntos de los 6 son reparto, dejemos esos 2 puntos afuera y los otros, la diferencia, los otros 6 menos eso, vayan a las cuentas individuales. ¿Y qué ventaja creo que tiene eso? Con esto termino. Tiene una ventaja adicional que refería a lo que planteaba Andrés al principio. El famoso APA y el monopolio del 6, de la administración del 6%, se explica y se justifica sí, solo si ese 6% tiene que ir haciendo ajustes nocionales en la tasa. Si en cambio es un bolsillo de 4 puntos, digamos, a ahorro individual, y los otros 2 van a reparto, bueno, esos 4 pasan a ser inversiones comunes y corrientes que no requieren un monopolio estatal. Así que creo que por ahí va parte de la respuesta. Quería comentar 2 cosas. Una previa en realidad, después voy a las 2 cosas. Pero yo creo que el tema de las cuentas nacionales no es es complicado, pero no es tan complicado y tan difícil en la medida que tengamos una institucionalidad sólida arriba. Pero si la institucionalidad no es capaz, por ejemplo, de bajar el beneficio, como propone el gobierno, el proyecto dice, uy, no alcanza la plata, entonces hay que mandar una comunicación al presidente, el presidente manda un proyecto. No, esta cuestión tiene que ser un banco central que baja de un día para otro y anunciando son menores las pensiones porque no fue así. Tiene que ser mucho más fuerte esto. Eso es un punto. Pero quería hacer 2 cosas bien específicas. Una cosa semántica que yo tendría cuidado es cuándo hay reparto, cuándo no hay reparto, y cuándo hay un sistema mixto y no hay un sistema mixto. Porque Ignacio hace un punto que es importante, que dice, la PGU es reparto. En cierto sentido es reparto, pero en cierto sentido tampoco no es reparto. Yo trataría de concentrarnos en que lo que estamos buscando es que haya un sistema mixto y algo de reparto eventual dentro del sistema contributivo de pensiones. Y no todo, porque si no se abre demasiado la discusión. Y uno puede concluir que no, pero creo que es importante esa parte semántica. El segundo punto que querría hacer, y que yo creo que se nos ha ido pasando, es cuánto es el costo de la PGU de verdad. Porque desde el gobierno anterior, y este gobierno siguió con la misma práctica, hacen proyecciones de gasto en PGU que yo creo que nos estamos haciendo trampa en solitario. ¿Y por qué pasa eso? Porque la dinámica del gasto de la PGU tiene básicamente 2 componentes. Tiene un componente en que tenemos mucho más gente que la va a recibir, porque la gente envejece, todos vamos a ser viejos y vamos a ser muchos viejos en 20, 30, 40 años más. Y eso, por supuesto, aumenta el gasto montones. Pero hay otra cosa, que aquí viene el supuesto contable, que yo creo que es un error, que es que supone que en UF esto va a estar constante para siempre. Y más aún, va a quedar constante el tope que sobre el $1.000.000 ya nadie gana, no tiene PGU, y de 600 lucas para arriba empiezan a bajar. Y en 30 años más, cualquier supuesto de crecimiento de los salarios lleva a que mucha gente no va a recibir PGU. Y por lo tanto va a haber presión política para cambiar esos parámetros. Y contrario a lo que supone estas proyecciones y la que hacía el gobierno anterior, en que la PGU sube, después baja, la verdad es que es una bomba de tiempo. Y esta cuestión, si uno le pone presupuestos de crecimiento normales, puede estar gastándose 5, 6, 7 puntos del PIB en unas pocas décadas más. Yo creo que tenemos que reconocer eso porque la PGU ya es grande y con 250.000 va a ser muy grande. Y por lo tanto hay que sacarla de la mesa como un instrumento a seguir aumentándose. Porque creo que podríamos estar teniendo una cosa muy loca, que es nunca pasar por el reparto y llegar como a los sistemas de reparto quebrados, en que el fisco tiene que hacerse cargo de todo. Gracias, Rodrigo. Andrés, ¿tú querías opinar Tengo algo? un comentario pregunta para ambos. La Teresita hizo al comienzo la referencia a tender puentes. Nosotros hemos insistido mucho en que queremos colaborar para tender puentes políticos. Esto ya está siendo presentado, discutido el informe financiero en algunas de las comisiones, no sé si es de Hacienda o Trabajo. Y la pregunta para ambos en cuanto a intentar buscar puntos comunes. Hiciste mucha referencia, Rodrigo, a que detrás de estos entes autónomos se corre mucho peligro si es que no hay una institucionalidad fuerte y siempre tenemos de referencia al Banco Central. Y por otro lado, el reparto es de por sí algo que nace quebrado. Yo soy bien fuerte en decirlo, para mí el reparto es un esquema Ponzi. Entonces, ¿creen ustedes que hay
algún piso político para buscar este puente en un esquema en que el componente individual de lo que se pretende destinar a cuentas nacionales vaya efectivamente a cuentas individuales y que el componente de reparto, ceder, ya lo hizo la reforma que participó, encabezó Ignacio, vaya un componente de reparto, pero con una mejor institucionalidad para sostener el populismo parlamentario. No sé quién quiere A tomar ver, la palabra. déjame partir yo. Primero déjame decir que tenemos un mejor estado de lo que la gente piensa, porque la institucionalidad de los fondos soberanos es un alambrito y ahí están y nos hacen locuras y solo para el COVID lo usamos, en fin, ¿no? Entonces, es cierto, yo querría algo como el Banco Central, que maneja las reservas internacionales y todos sabemos que no van a hacer locuras con las reservas. Pero aún así yo vería el vaso medio lleno que respecto de la responsabilidad al final, no sé, este gobierno hizo un ajuste fiscal monumental en el año de la elección más importante para la izquierda en la historia, yo creo. Entonces, por eso quería poner como perspectiva de que no loco pero sí es cierto que hay presión política, por lo tanto hay que cautelar eso, y yo lo amarraría mucho más. Respecto a la pregunta inicial, Andrés, yo creo que esa es una de las preguntas que percibo podrían torpedear esta reforma completa. Y que es si de los 6 puntos algo debe o no ir a una cuenta individual del tipo del 10. Yo creo que para la derecha eso es como una línea roja que sí debe suceder. Y para la izquierda es una línea roja que no debe suceder. Y por lo tanto es una negociación un poquito sin solución y hay que buscarle una tercera vía. Tercera vía que, de nuevo, no las quememos aquí, hay varios banqueros mirándonos, piensen, ¿qué podría hacer uno? Se acumula algo de plata en un lugar y después va a la otra, lo maneja el Estado con cierta... Pero yo creo que percibo que ese puede ser un punto muy ideológico además, de choque que nos enrede mucho. Completo. De hecho, tengo que escribir una columna para el fin de semana y estaba buscando algún ejemplo para poner en esto, de lo complicado que puede ser partir por esa negociación. Creo que hay que dejarlo lo más para el final Rodrigo, posible. para que quede bien claro, lo que tú estás planteando es que respecto de cuánto reparto, es No. muy difícil ponerse de acuerdo. No, yo creo que esa es simple. Yo creo que esa ya además avanzó. Es sí que del 6 debe ir algún porcentaje al mundo de cuentas individuales. Al 10%, por decirlo de alguna manera. Ahora, Ok. quizás, dependiendo que se haga en la organización industrial del otro lado, capaz que sea menos urticante para la izquierda pasar plata para allá. Pero mientras menos cambios haya en el mundo de la organización industrial, de la AFP, etc., de hecho, ni un peso para las más AFP fue como uno de mis karmas que tuve que administrar. Y eso sigue muy vigente. Entonces, por eso creo que es un punto por el cual yo no partiría. Yo dejaría esa discusión lo más al final posible. Ignacio. Sí, yo concuerdo. Ahora déjame agregar lo siguiente, pero refrendar algo que dijo Rodrigo sobre la PGU, cuando yo digo que es reparto en el sentido de que es un financiamiento a los que ya están jubilados hecho por la población activa, y está bien la distinción, pero creo que el punto de fondo es lo que hace Rodrigo. O sea, acá creo que nos hacemos trampa en el solitario respecto a los números, porque desde la economía política, claro, si uno mantiene constante el monto en UF y solo ve la transición demográfica, pasamos de 0,7 a 1,2 del PIB, que es lo que yo les mostré. Pero en realidad, si uno es realista y dice que al final la gente va a querer ir ajustando esto para mantener las mismas tasas de reemplazo, esta cuestión puede explotar. Así que no es obvio que tengamos que subir la 250. Yo creo que tenemos que repensar eso. Eso puede terminar muy mal. Respecto a esto, yo creo que hay dos nudos en la discusión, que son los espacios de negociación. Uno es cómo se utiliza este 6 y con qué mecanismo, y el segundo, la organización industrial. Yo creo que el nudo del 6 se pueden acercar posiciones si es que uno se desenamora de esos instrumentos y pasa a los objetivos. Entonces, si uno entiende el nocional, que es algo que la oposición jamás va a aprobar una reforma con un nocional. O sea, yo lo veo realmente con probabilidad 0. Pero si uno se desenamora del instrumento y entiende que el nocional es un mecanismo para transferir plata en el tiempo, para tomar prestado una parte de las cotizaciones
de los ahorrantes, de los cotizantes en un momento y devolvérselas después como pagándonos un menor retorno, bueno, uno tendrá que convenir que eso es intercambiable o es sustituible con un esquema de ahorro individual en que una parte de esos 6 puntos no vayan a la cuenta, sino que queden para hacer reparto. Si estamos de acuerdo en eso, uno puede buscar cuál es el punto de inflexión o el punto de equilibrio entre ambos para que logren resultados parecidos. Y si uno lo que busca son resultados, bueno, debiera desprenderse entonces de su enamoramiento de los instrumentos y creo que por ahí puede haber una vía de acuerdo. Dicho de otra manera, y esto es súper simple, digamos, si la tasa de interés nacional, que por lo que entiendo es 2%, lo que plantea los modelos del gobierno, y la tasa de interés real es 4, o sea, tenemos una brecha de 2, esa brecha de 2, un valor presente, digamos, puede proyectar cuál es el equivalente en términos de los 6 puntos de cotización. Ese es el ejercicio que estoy planteando. Y si la tasa nacional fuera 3% en vez de 2, diríamos que la componente de reparto es menor, ¿no es cierto? Y la de ahorro individual, o los puntos que dan la cuenta, sería mayor. Y a la inversa, si fuera la tasa nacional 1 punto versus una rentabilidad real de 4, quiere decir que la parte de reparto, la parte que me están sacando de mi retorno para prestar en el tiempo y financiar reparto es mayor, ¿correcto? Ya. Entonces, ese es el primer punto y creo que ahí puede haber un espacio de encuentro que además desanuda otro nudo, que es el IPA. Insisto, el IPA como está concebido, se entiende sí, solo sí, yo estoy administrando algo que es nacional porque tengo que ir haciendo ajustes paramétricos y ahí viene el tema de la gobernanza. Si en cambio yo tengo 4 puntos que van a la cuenta y 2 que van a reparto, eso ya no es necesario. Creo que hay acuerdo y se puede reforzar incluso la transferencia intrageneracional, ya no el reparto, sino que la solidaridad entre una misma generación. Recordemos que el gobierno plantea que de 6 puntos, ¿cierto? 30% de esos 6, o sea, 1,8 puntos, van a un esquema de fondo común que después se reparte en partes iguales. Es decir, una persona va a terminar aportando 6, pero si es de bajo ingreso recibe 7 y si es de alto ingreso recibe 5, por ponerlo en esos términos. Y eso está perfecto, porque eso es una parte de un seguro social, lo que se refería a Rodrigo, de laguna, de ingresos, etcétera, pero no requiere un IPA, porque esa transferencia se hace ex ante y puede ir a las cuentas después, como la hemos conocido siempre. Y respecto a la organización industrial, yo creo que el acuerdo o el espacio de acuerdo está en no hacer acá un Transantiago que reinvente de cero el sistema, pero en cambio sí hay funciones que se pueden separar, yo creo que hay bastante acuerdo. En la recaudación hoy día de hecho está separada, es una empresa distinta, es cierto que es de propiedad de las AFP, que se llama Previred, y donde la pregunta que uno tiene que hacerse es si acaso esa es un área de negocio que hay poder de mercado, que haya que regular como cualquier industria. ¿Ya? Yo creo que esa es una pregunta pertinente, pero que no requiere inventar la rueda. Luego está la cobranza, aquellas cotizaciones de empresas que están impagas, que lo tienen que hacer la AFP, es un cacho y es ineficiente. Mucho más eficiente sería que lo haga impuestos internos, que conjuntamente con cobrar los impuestos a la empresa, le diga, y usted además me debe 10 de cotización, así que pase por caja. ¿Ya? Hoy día lo hace en el proyecto del IPS, yo creo que hay que llevarlo a impuestos internos. Y yo le agregaría, eso sí, a esta discusión de organización industrial, algo que está ausente, que lo ha propuesto Salvador Valdés, que es meterle más competencia y diluir rentas de las AFP por la vía de hacer licitación de bloques de afiliados. Ya no solo de nuevos entrantes, sino que los que ya estamos, bueno, que haya una parte que se licite, que le dé la opción al afiliado de si no quiere ser licitado, bueno, diga yo me quiero quedar en mi AFP, pero eso le mete competencia a una industria donde sabemos los cambios, la elasticidad de precio de las personas es baja y eso es un dato de la causa. Yo creo que esa es una señal pro mercado, pro competencia que diluye renta y que permite decir esta industria cambió para mejor, pero se mantiene con un énfasis importante o fundamental en el sector privado como administrador e inversor. Estamos yendo al tema de la organización industrial, pero déjame cerrar un temita que levantó Andrés, que yo creo que es bien interesante de ponerle perspectiva, si es que el reparto es o no un juego de Ponzi, un esquema de Ponzi en que básicamente una pirámide que termina siempre mal. Yo creo que eso es cierto en la medida que los beneficios sean definidos, pero si los beneficios no son definidos y hay alguien que va definiendo de verdad cuáles son los beneficios, hay un ajuste políticamente brutal, es bajar las pensiones, etc. Y en segundo lugar hay que tener ojo con que si los retornos del capital son tanto mayores que el crecimiento de la masa salarial o del PIB, porque esas dos cosas compiten. Y hay economías, no Chile, pero hay economías más viejas
y más desarrolladas, en que definitivamente la tasa de interés que enfrenta el fisco es más baja que el crecimiento del PIB. Y eso produce una serie de distorsiones en esta lógica de que es o no un juego Ponzi. Pero hay que tenerle cuidado, sin lugar a dudas. En el tema de la reorganización de la industria... Déjame tirar un poquito ahí un par de ideas, Tere. Bueno, o si queréis me preguntáis. Pregúntame no, si queréis. yo iba a hacer una pregunta muy general. ¿Es realmente necesario hacer una separación de la industria? No sé si la separación de la industria es como... Yo aprendí otro día de un profesor de la Católica que no quiero mencionar porque, bueno, es seminario abierto, era Jorge Tarcillán, que dijo, miren, acá hay un punto teórico de fondo del cual él dijo muy honestamente, no sé si es correcto separar la industria o no, pero hay un caso, que es que tú estás juntando funciones, las estás atando cuando pueden tener economías de escala muy diferentes. Y por atarlas, estás generando menos competencia de la que podrías tener. Y la verdad son 9 funciones que están atadas. Y por lo tanto yo veo por el lado técnico cierta razonabilidad para hacerlo. La viabilidad política, sin embargo, de esto requiere sí o sí hacer algo en la organización industrial. Si no, no es reforma. Así de simple lo pongo. Ahora, ¿qué echo de menos yo en esta discusión? Yo creo como que estamos como péndulo en esta cuestión. O tenemos un sistema, lo voy a ridiculizar, no enojen mis amigos en la AFP, pero un sistema tipo Wall Street, tipo fondo mutuo, a una cuestión completamente estatal. Y hay modelos en el mundo mucho más intermedios, incluso en Chile tenemos, y que están fuera de la reforma y fuera de la discusión. Déjenme contarles, por ejemplo, de las mutuales en Chile. Si alguien, un trabajador, tiene un problema, siempre prefiere lejos tenerlo como accidente de la pega que en la casa y terminar en el hospital público versus en el hospital, voy a nombrar el hospital del trabajador, por ejemplo, en que funciona mucho mejor. Es un artefacto sin fines de lucro, es un artefacto en que trabajadores y empleadores se juntaron y lo manejan juntos y en serio. En que tiene un directorio que le pagan bien, que está encima. Sin fines de lucro no significa que sea una peña, es la cuestión. Es que es una cuestión seria. Me encantaría que haya más formas de organizar en Chile cosas de esa manera. Un segundo ejemplo, que me encanta como una posible solución de varias de estas cosas de la organización industrial, es ver qué pasa con el seguro de cesantía. El seguro de cesantía en Chile es algo que primero funciona bien. Tuvieron que pagar un montón de plata en la crisis, no solo porque había desempleo, porque se les cambió la ley y tuvieron que dar esta plata para la gente que la suspendían. Manejan un portafolio un poco más simple, no toman mucho riesgo, pero lo hacen bien. Es súper barato. Es manejado por privados. Pero la gracia más grande es que es transparente para la gente. Nadie alega con que le guste o no le guste el seguro de cesantía. Algo que funciona, está, probablemente nos gustaría que fuera más grande en términos de plata. Pero es un modelo de licitación ex ante y que perfectamente bien podría ser algo para copiar en el mundo de la organización industrial. Entonces, de nuevo, esto de tener como puro capitalismo, competencia en un extremo, puro Estado, son, creo, para la seguridad social. No estoy diciendo que haya que hacer chicles, digamos, o lo que sea, o autos de esta manera, pero hay un área en la política pública en que el mundo, se llaman los social partners, en el mundo desarrollado del norte de Europa, tienen mucho que decir. Los alemanes están llenos de esto, los austríacos están llenos de esto, los escandinavos están llenos de esto. Capaz que haya una responsabilidad del mundo empresarial y sindical de juntarse acá y hacer algo inteligente. Ignacio, tú planteas reparo respecto de esta separación un poco más que Rodrigo. ¿Tú consideras que puede ser de verdad una especie de Transantiago en el sistema previsional? ¿O un Big Bang también le han llamado como algo tan disruptivo que definitivamente no podría funcionar? Para que se entienda bien, a mí conceptualmente simpatizo con la idea de separar. O sea, yo creo que si tuviera que partir de cero, probablemente esa sería la forma de partir. Pero esta es una industria que lleva, por las razones que Y, 40 años desarrollándose, que hay capacidad instalada, que hay expertise, y que no es tan simple como el voluntarismo de decir, ya, voy a acabar esto de la noche a la mañana y lo voy a hacer yo y mejor. Yo creo que eso, tenemos demasiados ejemplos en la política pública cuando ese voluntarismo y esa arrogancia choca con la realidad. Por eso ponía el ejemplo del Transantiago, que es quizás
el que mejor lo ilustra, pero casos de estos hay varios. Entonces, yo creo que las cosas hay que hacerlas de forma gradual, las transiciones hay que pensarlas y no pasar de la noche a la mañana y menos tener una confianza excesiva en el Estado. Entonces, ¿dónde pensaría yo espacios de...? Porque concuerdo con Rodrigo, o sea, si acá no hay reforma en la organización industrial, esta cuestión no va a flotar. Y hay que hacer cambios, indudablemente, y políticamente incluso el gobierno es condición de posibilidad de tener la aprobación de los suyos, poder mostrar que la industria cambió y cambió sustantivamente. Entonces, pongámonos más creativos, más cooperativos, para ver dónde podemos encontrar puntos de acuerdo. Y yo pensaría que manteniendo esa capacidad instalada de cosas que no hay necesario duplicar, hacer de nuevo, alguien que invierte fondos, y acá Andrés lo sabrá, de tercero, también administra cuentas, porque van de la mano. Tiene que generar un registro, tiene que decirle a la persona, tienes tanta plata, tal fecha pusiste esto, este es el retorno, ¿te fijas? Entonces, yo creo que no hay que pasarse pueblo en esta cuestión, pero sí tú puedes separar funciones, la de recaudación, y habrá que ver si es licitado, si es una industria regulada, en caso de que hubiera monopolio natural o poder de mercado, como cualquier otra industria, la de cobranza, y yo insisto, agregaría una pata faltante para que esto tenga cara de que la industria cambió harto, que es meterle competencia en licitando los stocks de afiliados. Yo creo que eso es un cambio sustantivo, porque Andrés mencionaba una cosa que encuentro toda la razón, a propósito del ente estatal. La reforma plantea que respecto al flujo de los 16,5 puntos que va a haber, ¿ya? Hay 6 que van al IPA obligatoriamente, y ya decía yo que si uno reenfoca la discusión del nacional, eso ya no es necesario. Pero los 10,5 van por defecto al ente estatal, y la persona puede pedir que lo cambien al ente privado. Pero aquí sabemos, tenemos demasiada evidencia, porque es de economía conductual, que cuando a ti te cambian por default, ahí te quedaste, básicamente. La mayoría se va a quedar ahí, ¿ya? Y eso es una competencia que no es sana, me parece a mí. Ahí yo creo que es un punto bien relevante observar. Pero con el mismo argumento, uno con honestidad intelectual debería decir lo simétrico para las FP. Las personas que están en una FP no se cambian de esa FP. Y por lo tanto son sujetas a que les cobren comisiones mucho más altas de las que imperarían en un mercado competitivo. Por eso la idea acá sería avanzar en licitar stock. Creo que eso mostraría de verdad un cambio de la industria. Seguramente a las FP no les va a gustar mucho esta idea, porque van a perder renta. Bueno, pero eso se trata de la competencia, pues de que haya más actores y que esas rentas que hoy se quedan en manos de las empresas se traspasen a los consumidores. Una FP aumentó las comisiones en 270%. Y solo 10% de los afiliados se cambiaron. Eso muestra una insensibilidad que da cuenta de un mercado que simplemente no funciona. Y bueno, solo para abrir más la cancha, Ignacio habló un poquito de regular. Uno podría regular varias cosas en esto. Incluso tratarla como el agua potable en el extremo, que puede ser muy extremo. Pero también es otra avenida. Entonces, avenidas para hacer cambios yo creo que hay muchas. Yo creo que lo que hay que pensar ahora es cómo uno hace para que haya un lugar político para definir esto. A mí me preocupa mucho que no haya la voluntad de generar una mesa en serio de negociación. Yo creo que esa es la tarea próxima que hay que hacer. Porque si esto pasa como por el Congreso, como cualquier ley, se va a charquear, no va a llegar a ningún lado. Les cuento que han llegado hartas preguntas, pero antes de eso quería que entráramos en este tema que estás planteando, Rodrigo, el tema político. Tú dices que te da temor que no exista esta voluntad de buscar un acuerdo. ¿De parte de quién? ¿No existe esa voluntad de parte del gobierno o de parte del sistema político? No, yo creo que la realidad es que tenemos un sistema súper fragmentado, esto lo hemos discutido 1000 veces, ¿no? La política no está funcionando, 20 y tantos partidos, todos se dan de sus partidos, generan nuevos partidos. Las células, a mí me enseñaron cuando era cabro chico que se iban como dividiendo en dos. Eso parece nuestro sistema político hoy día. Entonces es muy difícil que la política común y corriente, y eso quiere decir como habitualmente se hace política en el Congreso, sea convergente en esto. En cambio, estamos viendo lo que está pasando con la nueva Constitución parte 2. Y eso básicamente lo que se hizo fue tomar en serio la política. Y hay representantes de partido que están empoderados, negociando por el partido. Nadie duda que cuando lleguen a acuerdos van a estar los votos. Yo creo que necesitamos algo parecido en pensiones. Que es básicamente conformar un equipo negociador de lado y lado,
o de más de un lado, porque aquí en realidad hay más de una oposición, en fin, en que se sienten y estén mandatados para construir un acuerdo. Eso paralelamente al análisis técnico, porque aquí hemos hablado de un análisis técnico de la reforma, estamos hablando de las cifras que están detrás, de un montón de elementos. Paralelamente, entonces, o sea, esa negociando negociación, empoderadamente. Esa negociación requiere que cada político en la negociación tenga un equipo técnico detrás, que conversan. Ignacio hizo una reforma tributaria entrando. Yo creo que un buen ejemplo, es una cosa más simple, con menos carga ideológica, pero, perdón que lo ponga así Ignacio, pero se encontró con que el gobierno había tratado de hacer una reforma tributaria por un año y se había golpeado contra la pared repetidamente porque no tenía mayoría en el Congreso, lo cual no es muy sorpresivo. Y si quería ir para el norte y el Congreso quería ir para el sur, no hay cómo. Y Ignacio dijo, hay que cerrar esta cuestión, no podemos seguir dándonos vuelta en círculo. Llamó a los senadores, clave en esto, le dijo, señores, negociemos. Y hubo varios fines de semana de negociación y ya, y se terminó. Esa idea, con los equipos técnicos atrás, los fines de semana. No, habíamos varios, ayudamos a distintos senadores que no, llaman y dicen, oye, ¿qué hacemos con esta cuestión? ¿Qué te parece? Y se va escalando esto. Y hay a veces decisiones en que incluso los técnicos dicen, no, esta cuestión no, pero es necesaria para la política. Y uno respeta eso. Entonces hay capas que hay que construir. Eso se está dando en la Constitución. Los que están ahí tienen un equipo técnico detrás sacando cálculos, viendo cómo les van en la parada. Absolutamente. Pero eso no está pasando todavía en pensiones. En parte porque el sistema político está estresado por la Constitución. Pero cerrado el acuerdo constitucional, yo creo que es súper urgente tratar de empujar una instancia de negociación en serio. Y esto no es tan complicado como la Constitución. Yo creo que en pocas semanas se puede construir un acuerdo. Ignacio, ¿estás de acuerdo? ¿Cuáles son los puntos centrales que deberían estar en esta negociación política? O sea, yo parto por decir que lo veo difícil el acuerdo. ¿Ah? Y me pesa porque creo que acá no nos podemos seguir haciendo trampa en el solitario. O sea, Andrés lo decía muy bien al principio. Acá hay una expectativa generalizada de mejores pensiones, hay una demanda de mejores pensiones. Y hacernos trampa es pensar que la plata de esas pensiones sale de Marte. La plata de las pensiones sale de cotizaciones obligatorias. O sea, eso no hay misterio. Más plata, mejores pensiones, menos plata, peores pensiones. Y la trampa podría consistir en que el Estado financie por mientras, a punta deuda, esperando que algún día va a recaudar esa plata. Pero si no la recauda nunca, tenemos un problema fiscal. O sea, vamos a estar acumulando un cuasi déficit fiscal del porte de una catedral. Y las advertencias de Rodrigo Valdés respecto a la PGU tienen que ver con eso. Entonces acá necesitamos aumentar la cotización, la tasa urgente, y ampliar la base. No hay misterio, no podemos seguir chuteando esto. Si no, nos vamos a encontrar con un tremendo problema y le vamos a estar pasando la cuenta a las generaciones futuras, lo cual es tremendamente injusto. Entonces la necesidad fundamental, pero la dificultad política es múltiple. Rodrigo destacaba, y yo concuerdo, que en lo bueno de la reforma, él decía, el gobierno acá cedió un montón respecto a su postura original. Pero paradojalmente esto puede ser, desde lo político, un problema más que una ventaja, porque da la impresión de que cedió tanto que tiene poco espacio de maniobra para ceder aún más, so riesgo de echarse encima a la ala más de izquierda de su coalición. Entonces eso es una pregunta abierta, ¿cuál es el margen de negociación que tiene? Porque incluso habiéndose movido, como hemos discutido, pareciera ser que la reforma tal cual está planteada hoy día no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada por la oposición. Cuentas nacionales, cero. ¿La oposición también se movió? La oposición, siento yo que no ha mostrado sus cartas todavía, estamos un mes de la discusión. Es indudable que para petarse en el 6 completo a cuentas individuales, uno lo entiende como punto político, incluso técnicamente puede haber argumentos dado que ya ocurrió la PGU, pero en política si uno quiere buscar un acuerdo tiene que moverse, pues todos tienen que ceder y habrá que ver ahí cuáles son las señales que siguen. Y lo mismo respecto a la organización industrial, o sea, esto no puede quedar la industria tal cual está, porque si no, no vuela, no hay reforma. Y agrego la última dificultad, que es concreta, y es el mal que le pasa a Chile hace mucho rato, que es la fragmentación de la política. La fragmentación y el discolaje hacen imposible lograr acuerdos en cuestiones sustantivas y relevantes como esta. No por nada hemos fracasado 2 veces antes. No por nada llevamos 10 años sin grandes reformas económicas, pro crecimiento, pro inversión, sociales,
Porque está muy difícil, es muy difícil lograr acuerdos, cunde el individualismo, muchas veces la mezquindad, la idea de que si yo le inflijo un daño al gobierno, bueno, su pérdida es mi ganancia, pero en esa lógica estamos en juego de suma cero, nadie gana, el país no avanza, se acumula frustración, y creo que ese es el mal en el que estamos. Y a propósito de la discusión constitucional que dice Rodrigo, para mí, muchos lo hemos planteado hace tiempo, lejos el cambio más importante que hay que hacer son las reglas del sistema político y electoral para que la máquina pueda funcionar y pueda haber gobernabilidad y pueda haber la posibilidad efectiva de hacer reformas. Con estas reglas es muy difícil, así que yo soy, lamentablemente, escéptico de que la tercera sea la vencida, ojalá me equivoque, porque, insisto, es fundamental tener una reforma en esto, porque si no vamos a seguir haciéndonos trampas en el secretario, tuteando un problema e incrementando la cuenta que en algún momento va a haber que pagar. Les leo muy rápidamente algunas de las preguntas. ¿Qué prevé la reforma para aquellos ahorros previsionales distintos del obligatorio, como el APB y los depósitos convenidos? Es una preocupación. Para los que han escogido pensionarse en la modalidad de retiro programado, ¿se les respetará esa modalidad? ¿Por qué solo se paga la mitad de la PGU a los discapacitados? ¿Quién está verificando que se les esté pagando el bono compensatorio? Valdés dice que podría costar 5% del PIB. ¿Eso significa que el gasto fiscal aumentará 21%, extrayendo más y más recursos de los privados? Estas preguntas, no sé si están repitiendo todo. Sí, no, más bien es como para que conozcan como la inquietud de nuestro auditorio. Bueno, mira, el deseo de los 5 puntos, sí, pues. O sea, si siguen empujando más PGU para todo, vamos a llegar rapidito a que va a haber que subir la carga tributaria para eso. Sí, aquí, como dijo muy bien Ignacio, la plata no viene de Marte ni tampoco crecen los árboles, ¿no? Mira, yo creo que en las cosas más específicas, a la gente que ya está retirada, en realidad no se le cambian los regímenes para calmar a la gente, la que está en retiro programado. Yo entiendo que sigue en retiro programado, en fin. Pero todas esas cosas que son bien específicas, yo creo que es bueno dejarlas un poco al lado y concentrarnos en la cuestión grande. Y me gustaría decir lo siguiente respecto a la cuestión grande. Yo creo que si algo hay que hacer es alivianar la reforma. La evidencia internacional muestra mucho que mientras más grande la reforma, más difícil es, sobre todo en pensiones. Entonces, es cierto que nos falta la edad de jubilación, es cierto que hay un montón de problemas que hacer con los independientes y cómo forzarlos a... Y eso tiene que ser otra reforma. Porque lo que nos ha ido pasando es que se acumula el problema y cada vez más grande la reforma. Yo prefiero que haya una reforma mediana, con un acuerdo grande, amplio. Ojalá el presidente Boric se dé cuenta que esto sería un gran legado de su gobierno. Los gobiernos se recuerdan por pocas cosas, una o dos, y pues esta puede ser una, y pasarla. Y yo creo que eso requiere de un liderazgo bien fuerte de los presidentes de partido, diría yo, cerrando el tema constitucional. Tú no eres tan escéptico como Ignacio. Yo le pongo 50 y 50 de probabilidad a esta cuestión, Ignacio le pone menos. Y sí me preocupa también que si no hay un acuerdo mínimo de buena voluntad de que estamos caminando, llegado abril, la discusión de retiros va a ser un riesgo enorme. Y creo que hay cierto apuro para que, cerrado lo constitucional, en enero nos aboquemos en serio a esto. Sí. ¿Les parece que lo tuyo sonó muy como cierre de la discusión, pero los quiero invitar a hacer una reflexión final respecto de la reforma y de lo que viene hacia adelante? Fue la hora, Yo ya la hice, así que la pueden hacer los dos. Ok, Andrés. Mira, una reflexión, por supuesto, pero también te voy a dejar una pregunta hecha, Ignacio. En general, como reflexión, yo quiero estar más optimista que ustedes dos, porque hay un elemento adicional que está pasando ahora con la PGU, que se le ha quitado mucha presión social al sistema, como que sea un tema urgente a resolver. Entonces creo que las aguas están más calmadas para este gran acuerdo. En general suscribo todos los temas de táctica política que están comentando y no voy a repetir los argumentos que dijiste, Rodrigo, Ignacio, pero tiendo a estar optimista o algo más optimista y por otro lado temeroso que nuestro sector político, si es que no reacciona,
efectivamente las aguas van a estar más turbulentas a partir de abril y mayo y creo que eso va a ser, sería una gran farra no aprovechar esto. Pero donde concluyo, pero les paso la pregunta a ustedes y en ese sentido no cierres todavía, Rodrigo. Ustedes son mucho más protagonistas, cada uno en su rol distinto, rol histórico, rol presente, tú con cargos políticos, Ignacio. No tengo ninguno. ¿Qué más pueden hacer para que en lugar de pensar que el sector político no va a actuar o que hay ciertas cosas que no tienen ni una opción, qué más pueden hacer ustedes como grandes referentes y respetados para tratar de mover este Titanic hacia los puentes de acuerdo? A ver, yo voy a responder a esa pregunta como parte de la reflexión final, que voy a retomar lo primero que dije. Yo creo que es fundamental en esta discusión salir de la trinchera. O sea, hacer ese esfuerzo intelectual, tomar un poquito de distancia, y que no es blanco-negro, ¿eh? Tratar de encontrar los matices, porque en la lógica de la trinchera, que es la que nos inunda en tantos aspectos, estamos condenados, no solo en este tema, sino que en cualquiera. Y salir de la trinchera creo que implica, para las personas que tienen que tomar las decisiones legislativas en esta materia, hacer un llamado a la hora de los liderazgos. El liderazgo implica pensar en el país, pensar en el largo plazo, no pensar en la corta. Esta distinción que hacía Churchill, ¿no es cierto?, entre un estadista y un político, que el político el que piensa en la próxima elección, el estadista el que piensa en la próxima generación. Creo que es el tiempo de los estadistas, esto incluye al gobierno, pero también a ciertos parlamentarios clave, de tener esta mirada más amplia, menos ideologizada, entendiendo que acá nunca las soluciones son perfectas, nunca son lo que uno quisiera, siempre son un segundo, un tercer mejor, pero es la manera en que las democracias avanzan, gradualmente. El peor escenario es no hacer nada, es quedarnos una vez más fracasados en una reforma que es tan importante que si no nos seguiremos haciendo trampa en el solitario, nos va a pasar la cuenta. Y le va a pasar la cuenta al próximo gobierno, quien quiera que sea, que va a tener que heredar este tema por cuarta vez. Entonces, esa es la invitación, salir de esa mirada estrecha, pensar largo, y en ese pensar largo entender que uno tiene que ceder nomás, ¿ah? Obviamente no está obligado a lo imposible, y por eso el llamado es a todos los actores. Y del lado nuestro, al menos yo modestamente, yo no tengo ningún cargo político, pero sí he vuelto lo que siempre me ha gustado, me ha motivado, que es las políticas públicas, un poco como Rodrigo, desde la academia, desde el Centro de Estudio Horizontal que cofundé y que presido. Y ahí siempre el aporte va a ser una crítica constructiva, propositiva, que obviamente tiene vasos comunicantes con algunos actores que sí toman las decisiones políticas en el Congreso, que uno le piden apoyo, asesoría, y siempre va a ser ese el ánimo, ¿ah? Aportar, tener una crítica constructiva y propositiva para que esta cosa se pueda mover y ojalá tengamos un acuerdo. Yo creo que eso se trata para todos. Yo creo que quiero terminar con dos cosas. Uno, que creo que es importante, como dijo Ignacio, y como ha repetido muchas veces la Paula Benavides, que sabe mucho de este tema, es pongámonos de acuerdo un poco los objetivos primero. Menos enamoramiento de los instrumentos, más de los objetivos, y después busquemos instrumentos. Y respecto a lo que nosotros podemos aportar es abrir la cancha con más instrumentos. O sea, aquí salieron un montón de ideas laterales que son sustitutas a blanco y negro, en el fondo. Y yo creo que ahí está la clave para poder avanzar. Por último, yo creo que la política tiene una oportunidad acá de demostrar que sigue funcionando. Yo creo que el mundo político está lleno de problemas, pero tiene que mostrar que son capaces de hacer acuerdos. Y sería excelente que el acuerdo fuera en este tema. Muchas gracias a nuestros invitados, gracias a ti también, Andrés. Estamos llegando ya al final, se nos cumplió el tiempo. Quedaron, por supuesto, siempre quedan temas pendientes, como el impacto en el mercado de trabajo, la informalidad es un tema importante, no alcanzamos en una hora. El tema de los retiros y cómo eso abrió la puerta a estar siempre echando mano, ¿no?, a esta plata y cómo eso afecta a nuestro mercado de capital. En fin, hay otros temas que también... y la macro. El sobrecalentamiento y nuestra recesión en parte son por eso. Sí, que tuvimos mala noticia inflacionaria hoy día en la mañana. Nada más.
La invitación entonces, la de ustedes y la de nosotros, a seguir conversando, seguir intentando acercamientos y muchas gracias de nuevo y nos Gracias vemos en un a ti, próximo Teresita, encuentro. y al Diario Financiero.